Estamos en este momento con Alejandro Jiménez. El doctor Alejandro Jiménez es un arqueólogo experto que ha trabajado en diferentes épocas de la península ibérica, específicamente en el sur de la península ibérica, pero hoy estamos con él para hacer preguntas sobre Itálica, una ciudad excepcional, pero que tal vez no se le haya dado la importancia que merece. ¿Qué hace que Itálica sea una ciudad tan distinta? Pues porque Itálica no es una ciudad normal, o lo que podemos entender como una ciudad normal. Itálica, la Itálica de Adriano, no la antigua Itálica, era un centro urbano que no estaba pensado ni destinado a acoger una gran multitud de personas, tampoco era un gran centro económico, no tenía la voluntad de convertirse en una ciudad administrativa, no se pensó para que fuera una capital de la provincia, ni tampoco sede de un convento jurídico. Es una ciudad que se crea simplemente para mayor gloria del emperador y su dinastía. Es decir, tiene una función política, de propaganda política. Una función exclusiva de propaganda política. Y eso lo hace diferente porque no existe una ciudad como tal con esa intención y sobre todo con ese calibre en toda la península ibérica. Es decir, cuando Escipión la funda en el 206 a.C. no sospecha, es imposible sospechar que aquello va a tener ese recorrido. Evidentemente no. La ciudad republicana se conoce muy poco porque está Santiponce encima, es decir, supongo que iremos conociendo pues, a medida que se vaya cambiando, haciendo una excavación en edificios muy puntuales. Pero sin embargo, esa función política está solamente en la ciudad imperial en la que hace Adriano. La Itálica republicana, por lo que conocemos de ella, no deja de ser una ciudad más de la Bética. A lo mejor pudo tener algún tipo de edificio más simbólico por el carácter de su origen, pero no podíamos esperar ni una gran ciudad, ni una ciudad diferente a otras tantas. Pero el hecho de que sea la primera ciudad romana fuera de la península itálica no le haría un poco... Claro. No lo sé, me lo estoy imaginando, porque claro, las otras ciudades no tienen nada que ver con Roma en el momento que se funda. No sé si eso de alguna forma proyecta algo hacia el futuro. No, me lo estoy inventando. No, esa idea está muy bien, pero esa fue la misma idea que tuvo Adriano. De hecho, gran parte de la historia itálica la escribe Apiano, que era el historiador que, digamos, fue edulcorando o modificando un poco, o mitificando los orígenes tanto del emperador y su familia, como del lugar en el que estaba. Entonces es muy posible que los hechos de la antigua Itálica se hayan teledirigido o un poco exagerado para dar más pie a la acción del propio emperador. Por tanto, queda claro que ese propósito de propaganda política estaba claro en todo. La historia además siempre es yo siempre he dicho que es la ciencia más peligrosa porque lo justifica todo. Y cualquiera puede justificar la mayor barbaridad solo teniendo las personas adecuadas que cuentan las cosas como tú quieres que las cuenten. Y eso en cierta medida, aunque obviamente no significa que Itálica no tuviera esos orígenes ni que no la creara el propio Escipión, pero que sí es cierto que en época de Adriano pues se presta más atención a esos orígenes míticos. Lo mismo le ocurre a Roma. En Roma no tenemos un discurso desde el origen hasta la actualidad, sino llega un momento en que se inventan o relatan lo anterior para justificar el presente y lo que iba a venir. De todas formas, la arqueología sí que nos rescata de esas interpretaciones o de esas invenciones que puede haber en textos antiguos, ¿no? Sí, la arqueología es... La prueba del palaustre es fundamental para la historia. Claro. Eso es como Santo Tomás, que me tenía que meter la mano en la llaga. Es decir, nosotros, los restos hablan por sí solos y cuentan muchas cosas que los textos se han perdido. De hecho, de la Itálica de Adriano no tenemos los textos que pudieran hablar de esa grandeza. Y por otro lado también nos ayuda a bajar los humos o desmitificar cosas que se habían hecho y que normalmente son más comunes. Tú has estudiado muy intensamente los edificios relacionados con los espectáculos romanos. Había mucha cantidad, mucha variedad de este tipo de edificios. ¿Cuáles eran los más importantes? Básicamente los edificios de espectáculos romanos eran tres: el teatro,
dedicado a lo que conocemos por teatro, a representaciones de todo tipo en un escenario. El anfiteatro, que se crea, ese sí es una creación específicamente romana. El teatro sabemos que viene del mundo griego, pero el anfiteatro lo crean los romanos para representar lo que son los juegos gladiatorios. Y el circo, que aquí en España siempre le hemos dado menos importancia, pero para los romanos era el edificio por excelencia. De hecho, es el edificio de espectáculo que empieza antes. El Circo Máximo es el primer edificio que se hace en Roma y es el último que deja de usarse. O sea que el circo para los romanos tenía aún mayor importancia que el resto de los edificios de espectáculo. Y el edificio del circo no se dedicaba, aunque también, a lo que nosotros hoy podemos entender por circo, espectáculos de animales, mimos y demás, que también había ese tipo de espectáculos en el circo, pero básicamente era un circuito de carreras para hacer las carreras de carros, 4, 2 caballos, en fin, había distintas variedades. Donde había apuestas, donde había lo que podríamos encontrar hoy en el fútbol. De hecho, las personas que se dedicaban a los espectáculos, un gladiador lo tenía complicado para hacerse rico. Un buen jinete conductor de carros podía hacerse ultramillonario. De hecho, se dice que el mayor millonario, el deportista más rico del mundo de toda la historia. De toda la historia. Era un corredor de estos, una auriga de uno de los carros. Y tenían sus colores, igual que ahora pues tenemos los colores. Como siempre, tenían preferencia por el verde, ese era el color preferido, yo también. También el rojo, el blanco, había pues 4 colores y la gente iba a muerte con los colores. Iba con apuestas y llegaba a unos extremos de las maldiciones. Las maldiciones se hacían en planchas de plomo, donde tú escribías que se le partan las patas al caballo de no sé quién, que se rompa la cabeza, que se... En fin, todas las cosas. Afortunadamente no hemos llegado a esa rivalidad entre el Betis y el Sevilla o cosas por el estilo, ¿no? Yo no sé los sevillistas si hacen algo así, pero bueno. No, seguro que no. No, es broma. Pero que esta gente llegaba hasta ese punto. Y además el que mandaba los mensajes a los que mandaban los mensajes a los dioses era gente que había muerto prematuramente. Por eso esas planchas suelen aparecer en tumbas que llevasen esa gente que muere de manera imprevista y que esas almas inquietas son las que llevan el mensaje a los dioses. No sé si eran muy efectivas, pero miedo daba, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos el anfiteatro como en Itálica, tenemos el teatro como en Itálica. Lógicamente, Itálica era una ciudad menor porque no tiene circo. Hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco no. Hay una cosa sorprendente y es que Alejandro es un arqueólogo prudente, es un arqueólogo científico y por tanto no dice las cosas por decir, de manera que ¿qué significa? ¿Qué investigación estás haciendo en este momento? Bueno, aquí ya tenemos que ponernos un poco serios. Dentro de nuestras investigaciones sobre los edificios de espectáculo, tampoco somos nuevos en esto, es decir, el equipo que nosotros formamos habitualmente, nuestra gente de geofísica, mi compañera Inmaculada Carrasco y yo, llevamos ya con 4 circos. 4 circos. Son 3 descubiertos, 3 aportaciones nuevas y uno más que lo había descubierto otra compañera, pero que nosotros publicamos sobre él. Con lo cual nosotros, en nuestro haber, creo que somos el equipo que más conoce ese tipo de edificios y que más ha aportado en ese tema. Y nos faltaba, por supuesto, uno, que era el Circo de Itálica. El Circo de Itálica es uno de esos debates donde ha habido distintas opciones. La mayoría, al no haber restos, pues piensa que no lo hubo. Otra persona pensaba que estaba más cerca de la ciudad antigua. La profesora Alicia Canto decía que estaba justamente al este de la ciudad antigua, pero le daban unas dimensiones muy pequeñas, impropias de... Podría ser que hubiese un circo de época republicana, de finales de época republicana. Es posible, porque los circos fueron edificios de espectáculos muy comunes. Y ya digo que la afición a los carros era muy superior incluso a la del mundo gladiatorio.
Entonces no es de extrañar que hubiera habido a lo mejor un circo previo. Pero evidentemente la ciudad de Adriano necesitaba un circo al orden de esa ciudad. Y de esa propaganda política, claro, que hace Adriano, me imagino que sigue un poco los pasos de Augusto, que también tenía, en el sentido de que Augusto a mí me sorprendió ver cómo es capaz de llevar la publicidad, la propaganda política al mundo de la construcción. No imaginaba que Adriano pudiese hacer algo parecido también. Lo de Adriano, yo creo que por lo menos Adriano en Itálica supera cualquier escala de lo que es la propaganda y la legitimación política. O sea, pero porque en Itálica lo que tenemos es el Traianeum, que estaría en ese centro de intento de legitimación política, pero ¿qué más había? A ver, Itálica es una ciudad nueva. También el concepto que hay de ciudad vieja y nueva, o la ampliación adrianea, no es una ampliación. Adriano cambia la ciudad, crea una ciudad nueva sobre su antigua patria originaria y crea una ciudad descomunal en todos los aspectos. Pero Itálica es una ciudad, Itálica antes de Adriano es una ciudad pequeña. La Itálica antigua no superaba las 15 hectáreas. Es una ciudad que difícilmente podía superar los 5.000 habitantes o una cosa así, digamos una ciudad media dentro de la Bética. Está en el orden no de las grandes ciudades ni tampoco de las más pequeñas, pero ahí intermedio. Y de hecho pues tenía los servicios propios de una ciudad pequeña. Tenía un teatro con una capacidad de unos 3.000 espectadores en su tamaño original, pues después Adriano lo amplía, y que digamos tenía un aforo acorde a los habitantes de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad normal. El proyecto Adriano es otra cosa. Otra cosa que convierte su ciudad en algo inmenso. Realmente es difícil que nos hagamos una idea de lo que supuso crear una ciudad nueva en tan poco tiempo y con una ambición urbanística que era equiparable solo un escalón por debajo a la propia capital, a la propia Roma. En el Museo Arqueológico de Sevilla tenemos piezas provenientes de Itálica de dimensiones descomunales. Entonces entiendo que todo estaría a esa escala descomunal. Sobre todo en el Traianeum, que el Traianeum todo se convirtió en cal, porque era todo mármol de Carrara básicamente. Hasta las tejas que cubrían el templo eran de mármol. Ahora que dices lo de mármol de Carrara, sé que los emperadores tenían el uso exclusivo de determinadas canteras que eran las mejores, eran para la propaganda política, claro, de los emperadores. Claro, resulta duro que digas que todo eso acaba convirtiéndose en cal. Pues así de simple. Eso me recuerda a un cuadro, no recuerdo quién es el autor, que está en el refectorio de San Isidoro del Campo, donde se ve en Itálica, y se ve un clarísimo horno de cal. Es durísimo imaginar que ese pueda ser el destino de esas grandes obras de arte del pasado. Pues eso fue, el reciclaje y la... ¿cómo se llama eso? El reciclaje ha existido siempre y en la misma Itálica se encontraron las huellas del crimen. A los pies del Traianeum había hornos de cal y se han encontrado mármoles allí apilados que estaban destinados a convertirse en cal. Y eso se salvaron y nos dieron pues una información valiosísima, pero que el objetivo obviamente era convertirlo en cal para obra. De hecho, la carretera de Extremadura, cuando pasa por esa zona, pues reaprovechaban materiales, claro, de Itálica destruidos para hacer el pavimento de esa carretera. La intención sería buena, la de comunicación por un lado y por otro lado la de dar trabajo a mucha gente en una época de dificultad, pero claro, destruyendo un patrimonio valiosísimo. ¿Esa puede ser la razón por la que algunos edificios tan importantes no se hayan encontrado hasta ahora? Esa es básicamente la razón. Si nos imaginamos el Traianeum, lo que queda es los cimientos. Creo que no hay ni un centímetro que sobresalga de la cota de cimientos de un edificio que podía tener más de 30 metros de altura, hecho entero de mármol. Y lo que quedan son desperdigados fragmentos muy, muy pequeños. Es decir, esa economía circular, ese reciclaje llegó hasta una efectividad realmente lamentable para los que somos arqueólogos, porque nos dejan muy poquitos restos. El anfiteatro se salva porque el anfiteatro también queda arrasado hasta cota de cimiento en todas las partes superiores. Se conserva algo mejor porque al estar encajado en una cuenca, esa parte de ahí se inundó y se salvó.
pero fue por una inundación que queda sí, protegido. Eso, claro, eso está en una cuenca de un arroyo, Sí, en cuanto eso se abandona, pues la naturaleza sigue su curso. Y entonces toda la parte que estaba emergente, prácticamente toda, queda arrasada. Si el anfiteatro hubiera estado a cota plana, es posible que nosotros del anfiteatro solo viéramos la fosa bestiaria y los cimientos, poco más. Entonces hay que entender que además ocurre en todos los edificios, todas las casas están prácticamente arrasadas a cota de pavimento, y por desgracia ese reciclaje, que además es común, sobre todo en unas zonas tan activas como Sevilla y todo este entorno, donde la necesidad de canteras, de material para la construcción es siempre necesaria, pues obviamente todo ese material se fue reciclando. Las dimensiones del anfiteatro de Itálica son enormes, de hecho son muy grandes para una ciudad así. Todo tiene la misma relación de ser algo muy grande, más de lo que la población podía asumir. Evidentemente todo está escalado a unas dimensiones cuya única finalidad es mostrar el poder y la riqueza del emperador. De hecho, todo se escala a un paso por debajo de la propia Roma. A un paso por debajo de la propia Roma quiere decir que sería el segundo cuando se hace... Todo lo que se hace es siempre un escalón por debajo de Roma. A pesar de que luego pueda haber construido alguna cosa más grande, ¿no? Hay ciudades muy ricas en el imperio y obviamente hicieron grandes edificios. Pero aquí el objetivo del emperador, pues estamos hablando de un proyecto imperial, no es un proyecto provincial ni local. Su intención era crear algo fuera de toda escala. Y por ejemplo el propio anfiteatro, cuando se diseña, era el segundo más grande del imperio. Después se construye el de Capua, que lo supera. Pero aún así el anfiteatro de Itálica sigue siendo el tercero más grande del imperio. El segundo cuando se construyó, sí, el tercero... O sea, siempre un escalón por debajo de Roma. Pero en competencia con cualquier otro anfiteatro que conozcamos en el imperio. El teatro no. El teatro era un teatro pequeño y Adriano no lo destruye para crear otro, sino que lo que hace es reformarlo y parece que lo amplía un poco. Pero entonces el teatro quizás no fuera ese edificio que con el simbolismo que tuvo cuando se hacían los teatros en tiempo de Augusto. La primera revolución urbanística en la península ibérica de Augusto hacía ciudades nuevas con una serie de elementos en los que no podía faltar el teatro. El teatro está presente en casi todas las ciudades creadas por romanas de la época de Augusto. Sin embargo, con Adriano ya hay otros elementos que son fundamentales. A partir de la construcción del Coliseo, todas las ciudades del imperio intentan competir e imitar a la propia Roma. De hecho, la mayor parte de los anfiteatros que conocemos empiezan a construirse a partir de la construcción del Coliseo. Y es ahí donde podemos entender que Adriano decida construir otro anfiteatro, un anfiteatro de dimensiones realmente colosales y de un diseño exquisito. Para mí es el anfiteatro mejor diseñado de todo el imperio. Tiene una complejidad y que es fuera de lo normal. Entonces, con el circo que habéis hallado en este momento, nos encontramos con dimensiones también enormes en comparación con esto. ¿O qué habéis podido ver exactamente? Claro. El profesor Rafael Hidalgo ya expresó en el año 2003 que el circo debía estar ahí. De hecho, la propia Alicia Canto dice que José María Luzón decía que el circo tenía que estar ahí, en esa zona que le llaman el Pradillo. Lo que ocurre es que de las cosas que se han hecho ahí, que se han hecho muy pocas intervenciones, pues no habían dado con nada. La propia Alicia Canto excavó, pero claro, fuera de donde hemos localizado el circo, más donde estaba. Entonces sí hay restos de domésticos de época tardía y restos de tumbas, pero no encontraron nada vinculado a ese circo. Claro, la estrategia para encontrar un edificio tan grande tiene que ser distinta. Es imposible, y más en un sitio que está ahora completamente urbanizado, que tú, mediante pequeños sondeos, mediante pequeñas catas, puedas definir un edificio de esas dimensiones. La estrategia que nosotros hemos seguido en otros sitios y que creemos que es la única posible es empezar con geofísica, porque nos ayuden primero a constatar si el circo está ahí, en este caso si el edificio está ahí, y poder ver sus dimensiones y su capacidad. Este proyecto, el proyecto Munera, que dirige José Beltrán, el catedrático de la Universidad de Sevilla,
buscaba comparar dos grandes ciudades, dos ciudades simbólicas en la Bética, Itálica con Écija, compararla a nivel de edificio de espectáculo, porque ya en su día Inmaculada y yo publicamos un artículo en el que estudiamos el anfiteatro de Écija, habíamos propuesto, y sobre todo veíamos que había muchas similitudes. De hecho el diseño es idéntico al de Itálica. ¿Ah, sí? Sí. Ya Wilson Jones, que es un autor especialista en anfiteatro, indicaba que el diseño de Itálica es diferente al diseño del resto de los anfiteatros que él conocía. Y nosotros hemos visto además que el de Itálica, Écija y probablemente Córdoba tuvieran todos los tres el mismo diseño. Sabiendo cómo es Itálica, es muy difícil entender que Itálica copiara los diseños de Écija o Córdoba. Obviamente es Écija y Córdoba las que imitan el modelo. Bueno, pues habíamos diseñado toda una estrategia de investigación para comparar Écija con Itálica. Primero, para certificar que nuestra propuesta del anfiteatro era correcta, y la geofísica nos ha completado lo que nos faltaba y podemos certificar que en esa propuesta primera es perfectamente válida. Con lo cual el anfiteatro de Écija copia al anfiteatro de Itálica. Por otro lado, en ese mismo trabajo del año 2008 habíamos definido cuáles eran las líneas generales del circo de Écija. Habíamos localizado una de las metas, de donde dan la vuelta a los carros, parte de la espina y algunos puntos del podio, con lo cual podíamos saber su dirección, saber más o menos su forma, pero nos quedaba por conocer la longitud exacta, aunque habíamos hecho una propuesta en función de lo que conocíamos de la espina, que después ha resultado ser muy precisa, pero tampoco teníamos la anchura de la grada. Diseñamos una geofísica para resolver esos dos extremos y dimos completamente en el clavo, porque hemos definido dónde estaban los boxes de partida, los cajones de salida de los carros y la anchura de la grada. Eso nos da un circo de 417 metros de longitud, gigantesco, muy grande, está en la media de los circos imperiales, y después una grada de 26,6 metros de anchura. ¿Eso para cuánto? Habrás hecho los cálculos. De 55.000 espectadores. Algo así, más del doble de lo que cabía en el anfiteatro. O sea, tenemos que tener cuenta de esas dimensiones. Pero sin embargo la dimensión de la ciudad no daba para tanta gente. Claro. Nosotros cuando hicimos la valoración de las capacidades de los anfiteatros con respecto a la cantidad de personas que podía vivir en esa población, normalmente estaba equiparado. Es decir, en el anfiteatro solían caber las mismas personas que vivían en esa ciudad. Écija era una ciudad poderosa, era grande, pero claro, esto dobla el número, con lo cual los espectáculos de circo no solo eran para la gente de esa ciudad, sino que tenía que recoger a gente del entorno. Los espectáculos de los días de carreras tenían que ser días realmente especiales, donde venía gente. Toda la gente iba allí como un lugar de encuentro, se convierte en un lugar de encuentro, igual que a lo mejor Roma, donde llegan todos los caminos, pues era también. ¿Habéis conseguido saber, por ejemplo, la profundidad de los cimientos para poder saber la altura que podría tener? No sé si eso es posible, vamos, ¿no? Sí es posible. Teniendo la anchura, ya se puede saber más o menos la altura. Es decir, la arquitectura romana sigue unos módulos, unos patrones que son predecibles, y tú, teniendo una serie de datos, puedes poner, sin mucho margen de error, puedes tener el alzado de ese edificio. Y eso, por supuesto, en Écija, que en Écija además contamos con una fotografía del circo, hay un mosaico de motivo quirquense que se pensaba que podía representar el Circo Máximo, pero después nosotros, cuando hemos visto lo que se parece eso a lo que hemos visto nosotros en la geofísica, no nos queda más que pensar que realmente ese era un plano, o sea, un dibujo del circo de Écija. Y eso nos corrobora una serie de detalles que nos permiten, por ejemplo, pues, tener su fachada, etcétera, etcétera. O sea que en cuanto a eso, el circo de Écija lo tenemos ya muy bien. Desde el punto de vista del tiempo, ¿cuánto tiempo después de Itálica se puede construir el de Écija? ¿Está datado con precisión? No lo tenemos bien datado. De hecho, como hemos excavado solo los cimientos, claro,
en principio desde la segunda mitad del siglo I en adelante. Pero supongo que sí que se supone que el de Itálica se construyó antes que el de Écija. No, la idea que tenemos es que sí, que si no antes, a la vez sí. Cuando Itálica empieza, los otros empiezan a construir, no necesariamente tienes que esperar a que esté terminado. De manera que el esfuerzo imperial tuvo que ser enorme. Claro, pero también el esfuerzo de las propias ciudades, la competencia entre ciudades y para mostrar la riqueza de las propias ciudades, costeada ya por los propios municipios, o en este caso por las propias colonias, yo creo que esa rivalidad es la que hizo que Córdoba o Écija fueran incrementando sus dotaciones de servicios, ¿no? Y el circo de Écija y el anfiteatro, sin contar que pudiera haber otros edificios anteriores, pero yo creo que estos son herederos directos de la acción constructiva de Itálica, que se convierte en un modelo de irradiación de lo que debe ser una ciudad romana, no solo en el entorno inmediato, sino que podría llegar más allá del imperio. Se dice que Adriano es progriego y se supone que trae de Atenas modelos para Itálica, o cómo va eso. Sí, se dice que es muy griego, pero nosotros la conclusión que puedo sacar personalmente es que Itálica es Roma. Itálica es Roma. Es Roma. ¿Qué pruebas hay de esto? Uno de los momentos más importantes de este proyecto de investigación, donde ya digo hemos estudiado el anfiteatro y circo de Écija, hemos estudiado profundamente el anfiteatro de Itálica, hemos hecho un escaneo láser y hemos hecho geofísica para ver sus cimientos, con lo cual el anfiteatro lo tenemos ya un escaneo láser es definitivo, son 7.000 millones de puntos, tenemos hasta el más mínimo detalle del anfiteatro, tenemos su geometría perfecta, con sus imprecisiones, con todo, y tenemos material ahí para seguir estudiando durante mucho tiempo. Pero digamos que el anfiteatro lo tenemos muy objetivo cumplido. Pero el siguiente, que era más ambicioso y más difícil de demostrar, era precisamente ver si el circo se encontraba donde dijo Rafael Hidalgo en su día, y donde nosotros podíamos ver, primero con un análisis de LIDAR, ver la topografía. Hay que tener en cuenta que un circo necesita una explanada absolutamente llana de en torno a 400-500 metros de longitud y 100-160 metros de anchura. Ese llano solo lo cumple una zona en Itálica, por lo cual, después viendo fotografía antigua, pues estuvimos estudiando las pendientes, vemos que las pendientes hacen exactamente la misma forma que hemos visto en otros circos. Quiero decir, nosotros ya llevamos un bagaje estudiando ese tipo de edificios de espectáculos, entonces esa señal también la tenía Itálica. Cuando tú ves la pendiente, ves cómo va formando precisamente la cuenca de ese circo. La fotografía aérea de los años 40 nos mostraba la existencia de escombros antes de que ahí se empezara a construir. Unos escombros muy importantes y además que parecían dibujar esa forma de circo tan característica. Pero al final es la geofísica. Allí teníamos planteado hacer un tipo de geofísica, siempre nos da muy buenos resultados, pero en un sitio urbano como este es muy complicado porque el tiempo de sacar los perfiles de eléctrica son 3 o 4 horas y tenemos que cortar las calles, en fin, era muy complejo. Ante eso decidimos primero hacer un georradar, que vas con el carro y es mucho más rápido, y ver si la opción era factible. El georradar nos dio lo que tenía que darnos y ya planteamos otra segunda tanda de geofísica, ya sí con la eléctrica. Y los resultados nos muestran que estábamos equivocados. ¿Equivocados en qué? En que era un edificio mucho mayor de cualquiera de nuestras previsiones. En ese sentido dices que es como Roma, que es una nueva Roma. Claro. Ese circo, lo que hemos podido ver es que tenía unas dimensiones de más de 500 metros, en torno a 515 metros. Gigantesco. Y una grada, pues, nosotros en nuestras mejores de las previsiones, después de haber estudiado el de Écija, planteamos que podía tener unos 30-35 metros de anchura de grada. Sin embargo, lo que nos dice es que tenía la anchura de grada que tiene el anfiteatro. Son 41 metros. Es enorme. Eso es una bestialidad. Y si ya el anfiteatro tiene en torno a 35.000 espectadores, en un edificio de 520-515 metros de longitud, los espectadores podían llegar a los 100.000. Son cifras realmente de vértigo, que hemos repasado mucho, que intentamos reducir, pero lo que dice es lo que es. Ese circo
en esas dimensiones sería de los mayores del imperio, por debajo siempre obviamente de Roma, del Circo Máximo. El Circo Máximo tiene 620 metros de longitud y 130.000 espectadores de capacidad. Aún así esto sería tremendo. Pero lo más importante de la asistencia del circo, hombre, que ya en sí tiene su punto, es que la ubicación del circo, del anfiteatro, del teatro y la propia morfología de Itálica nos dice que el diseño de la nueva ciudad de Adriano, de la nueva Itálica de Adriano, era Roma. Es un decir, calco de Roma. Una copia de Roma pasada a un plano y ejecutada sobre el terreno de Itálica. Impresionante. Y los grandes hitos topográficos y simbólicos de Roma están ahí. Tenemos las colinas. Las colinas... Las colinas, en este caso tendríamos 6 en lugar de las 7. Hay 6 colinas como... distribuidas igual que en Roma. Como en las 7 de Roma. El circo está donde estaba el Circo Máximo, además en un bajo, dominado por la colina del Palatino, y la topografía es prácticamente gemela a la romana. La posición del circo, aunque está, del anfiteatro, está girada con respecto al Coliseo, pero está mostrando esa fachada de entrada a lo que sería el Cardo Máximo de Itálica, que es la vía sacra en Roma. Esa vía sacra que da a los foros tiene como centro el Traianeum, que digamos estaría ocupando el lugar central, que en Roma ocupan los foros, pero ahí. E incluso también está el Templo de Apolo en el Palatino, que también ocupa esa parte, y podría tener alguna referencia a Apolo. De hecho, una de las inscripciones que hay del Traianeum habla de una dedicación a Apolo, cosa que también es habitual, ¿no? Que sean... Es decir, con ese plano podríais buscar elementos que existen en Roma y que podrían estar aquí, que tengan alguna función simbólica, que es difícil de saber. Hay elementos de Itálica que no están estudiados, que a la luz de esa copia de Roma podríamos intentar ver. De hecho, cualquier persona que fuera a la ciudad a la Itálica de Adriano reconocería la topografía romana sin ningún problema. Y eso creo que es uno de los mayores logros de este proyecto. Claro, ¿no? Sorprendente. Además tenemos el río Betis y el río Tíber. O sea... El Betis es el Tíber, es que la topografía, solo que en este caso fluye en sentido contrario. Pero la comparación del Betis con el Tíber y toda la topografía hace que el diseño de Itálica ya se desvele por fin. También el porqué de esas murallas tan irregulares, cuando todos sabemos que una ciudad nueva de los romanos tiene esa forma rectangular campamental, pero aquí en Itálica hacen una forma muy rara que podemos achacar a la topografía, pero tampoco, es decir, un romano podía haber hecho... Claro. Y curiosamente esas formas se parecen mucho a los muros serbianos de Roma. Entonces yo creo que todo ese afán era un proyecto imperial para convertir esa vieja Itálica en una nueva Roma, ¿no? Que puede ser... Para gloria del emperador Adriano. Trajano ha muerto. Claro, Trajano era muy respetado, profundamente respetado. Y es que, digamos, quien le da legitimidad al imperio de Adriano. Entonces, es una forma de alabarse a sí mismo, dedicando ese templo a su padre, ¿no? A su padre adoptivo, que es el que realmente le traspasa los poderes. Y Itálica se convierte en un lugar de concentración puntual. Yo creo que hay que tener en cuenta que en la Bética, bueno, en ninguna parte de Hispania había un lugar donde tú pudieras juntar 100.000 personas, gritando, chillando, vitoreando en este caso a un emperador, aunque el emperador no estuviera allí presente. ¿Quedan más secretos que encontrar en Itálica? Creo que quedan todos. Y ahora está, digamos, en el mapa para ir buscando. ¿No crees que ahora está todo prácticamente para que entre en la lista del patrimonio mundial? Bueno, ¿no sería ideal seguir excavando intensamente con un buen presupuesto para poder ponerlo en marcha y atraer a un turismo cultural y de calidad, que es lo que necesita Andalucía en este momento? Yo creo que esta ciudad ha superado cualquier expectativa que hubiéramos tenido los arqueólogos, o por lo menos las mías, evidentemente, por supuesto, ¿no? Es algo que es mucho más grande de lo que podíamos haber imaginado. Así que nuestra capacidad de sorpresa debería estar ya habituada, pero no es así. Itálica sigue dando cosas nuevas
y aunque ya a partir de ahora parezca que podemos conocerla mejor, pues yo creo que esto no es ningún punto final ni ningún punto medio, es casi un punto de partida. Un punto de partida para hacer con mucha más cosas. intensidad. La investigación tiene que estar presente en todos los yacimientos, siempre, sobre todo los grandes yacimientos. No una investigación que requiera un río de dinero, sino una investigación constante de distintos puntos de vista y que nos permite ir asimilando la información con dosis adecuadas. El problema muchas veces es cuando excavas mucho a lo grande, no tienes capacidad de digerirlo ni de saber qué diablos tienes entre manos. Entonces yo creo que la investigación, como todo, tiene que ser algo constante, que no falte nunca y que vaya explorando las distintas facetas que tiene una ciudad. Por suerte hoy día hay muchos equipos investigando en Itálica y cada uno aportando cosas a puntos de vista diferentes y cosas nuevas. Itálica tiene una dimensión y creo que inabarcable y sí, es una fuente, una cantera de investigación pues casi infinita. Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro. Estaremos muy pendientes de todo lo que desarrolle esta investigación y todo lo que pueda dar de sí Itálica. Gracias por atendernos en esta entrevista. Me tenéis siempre y bueno, nuestra idea, o por lo menos lo que es la línea de investigación mía en particular, son los edificios de espectáculos y de eso se trata, de seguir dando un poco de espectáculo. Pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes.